Hola, te doy la bienvenida a esta primera audioguía sobre liderazgo ágil. Esta vez me voy a centrar en el primer paso a la hora de enfrentarse a un cambio hacia la agilidad o una iniciativa ágil. Frecuentemente he visto cómo en las organizaciones se centran en entender qué es la agilidad, cuáles son las prácticas, cuáles son los frameworks, cómo funcionan. Y en mi experiencia esto es importante y no es tan importante como entender el propósito. Es decir, entender para qué queremos esta agilidad. Creo que es vital empezar por esta conversación para asegurarnos de que tenemos el éxito que se espera en la iniciativa. Frecuentemente estamos frustrados en nuestras iniciativas ágiles porque las expectativas no corresponden con nuestros resultados. Y frecuentemente un origen de esto es que las expectativas no están claras. Por esto es importante que definamos bien este tipo de conversaciones. Por un lado, creo que merece la pena definir agilidad. Les voy a proponer la siguiente definición. Definiría agilidad como la capacidad de un sistema para responder a los cambios en su exterior. Esto en una organización es la capacidad de la organización para responder a los cambios en las necesidades de sus clientes. Por otro lado, es importante entender que lo que va a mover a este sistema y a esta organización hacia el cambio es el liderazgo. Y les propongo la siguiente definición de liderazgo. Les propongo que entendamos liderazgo como la capacidad de un individuo para influenciar en un sistema haciéndose cargo de un propósito. En este caso, el propósito va a ser el de adquirir habilidades para responder a los cambios en las necesidades de los clientes. Y esto es lo que vamos a llamar el liderazgo para la agilidad. Les propongo que centremos nuestros esfuerzos en construir en la organización capacidad de liderazgo para la agilidad, de forma que la organización adquiera estas habilidades y sea cada vez más esa organización que busca ser. Entendido esto, vamos a analizar el propósito manteniendo conversaciones en tres diferentes perspectivas. La primera es la de la búsqueda. En esta conversación vamos a tener que aclarar qué es lo que busca el líder en esta iniciativa, qué le aporta, cómo están presentes sus valores, su manera de ser, sus intereses en este propósito, en la consecución de este cambio hacia la agilidad. Es importante que entendamos que la primera pregunta que nos hacemos los seres humanos cuando nos enfrentamos a algo nuevo es ¿esto qué me aporta? ¿Qué hay ahí para mí? Si no tenemos una clara conversación alrededor de lo que le aporta al líder, no va a ser posible que este líder se apasione con la iniciativa, con este propósito y por tanto que esté presente en su manera de actuar. Y esto va a ser fundamental para el éxito de la iniciativa. La siguiente perspectiva es la de los resultados, es decir, tener una idea clara de cómo será la organización una vez que se logren estos resultados. ¿Qué es lo que busco y cómo se ve? Como líder tengo que tener clara cuál será esa perspectiva. Como líder tengo que tener la capacidad de proyectar los resultados esperados una vez que se llegue al propósito que estoy planteando. A su vez, tengo que ser capaz de demostrar cómo lo voy a medir y cómo voy a saber que me estoy acercando a ese escenario que busco. La siguiente perspectiva es la del compromiso. Es decir, ¿qué estoy dispuesto a hacer para lograr este propósito? Es una conversación alrededor de la responsabilidad que estoy tomando. ¿Y cómo voy a asegurar que esta visión se sostendrá en el tiempo? Habrá momentos en los que nos acerquemos y momentos en los que nos alejemos de este propósito. Y es importante mantener constante este compromiso para asegurar que se logran los resultados esperados y que se concluye con la búsqueda que estoy defendiendo en mi visión como líder. Analizando otra vez estas perspectivas desde un punto de vista práctico. La búsqueda. Es importante tener claro que no queremos agilidad, si lo que entendemos por agilidad es implementar un framework ágil. Lo que queremos es adquirir habilidades a nivel organizacional que me permitan responder de una manera diferente ante los cambios en las necesidades de los clientes. Y tiene que devolverme algo como líder.
Esto tiene que hacerme sentir que estoy cambiando las cosas, tiene que hacerme sentir que estoy viviendo mi propósito, que estoy entendiendo a los clientes, que estoy haciendo algo que contribuya a los demás. Cada uno tenemos motivaciones diferentes y es importante que estas motivaciones y esta identidad individual esté presente en esa búsqueda. No vale con decir hagamos agilidad porque me lo ha dicho mi jefe o hagamos agilidad porque lo hace todo el mundo. No sé lo que es, pero instalémoslo en la organización. Eso seguramente no me traiga los resultados esperados. En la perspectiva de los resultados, tengo que tener claro cómo lo voy a medir. Es cierto que vivimos en un mundo complejo, es cierto que nos vamos a basar en iteraciones, es cierto que vamos a experimentar, recibir feedback y accionarlo. Y es cierto también que cada uno de estos experimentos debemos medirlos, para medir cuál es el impacto que causan los experimentos y de esta manera poder accionarlo, continuando en esa dirección o cambiándola. No podemos olvidarnos de medir, como tampoco podemos olvidarnos de ser capaces de proyectar los resultados que nos esperamos. Y repito, proyectar, no predecir, pero es importante que pongamos un norte y un norte tangible. De otra manera, muchas personas se sentirán frustradas al no ser capaz de entender qué es lo que queremos lograr. Y lo que es peor, no entender cuando lo estamos logrando. Y llegamos al compromiso, que es la más difícil de todas. ¿Por qué? Porque implica responsabilidad incondicional. Frecuentemente culpamos a los demás, a los detractores, al jefe, a los accionistas, a los compañeros, a la parte operativa, en búsqueda de no tomar responsabilidad y entender qué es lo que nosotros debemos hacer para sostener nuestra visión. Lamentablemente, es una buena manera de esconderse y no tomar responsabilidad, apuntar con el dedo al resto de la organización. Pero si realmente estamos comprometidos con el movimiento y realmente somos líderes de este movimiento, tenemos que ser incondicionalmente responsables de él. Teniendo claro qué es lo que estoy dispuesto a hacer y no culpar a los que tengo alrededor, sino ser capaces de entender y analizar de qué se están haciendo cargo, porque esta información es clave para el éxito de la iniciativa. Hacerse cargo del liderazgo para la agilidad no es una tarea trivial y requiere un cierto tipo de habilidades. Les propongo las que para mí son las más importantes en un líder transformacional, es decir, que se va a hacer cargo de comenzar y sostener un cambio en un sistema. Es clave que sea capaz de ser consistente con su mensaje y comunicarlo adecuadamente, además de sostener su pasión y entender profundamente qué le lleva a sostener esta visión, es decir, autoconocimiento. Además, tiene que ser capaz de autorregularse, porque no solamente trabaja consigo mismo, sino que trabaja en un sistema. Debe ser capaz de escuchar en el sistema y preguntar al sistema, entender la organización, ser empático, ser curioso, para ser capaz de incluir todas las perspectivas en su mensaje y en su iniciativa. Tiene que ser capaz de identificar oportunidades de alineamiento para co-crear un mensaje y pasar de su propósito a nuestro propósito, es decir, el propósito de la organización. Y esta es una conversación de la que hablaremos en el siguiente audio. Cómo convertir mi propósito en nuestro propósito. Además, el líder tiene que ser capaz de integrar aliados y perspectivas en esta visión para lograr inercia y ser capaz de generar más influencia. Además de esta figura, la del líder, es importante la de la persona que ayuda a desarrollar estas capacidades de liderazgo. Y esto es un coach. Es importante también que definamos claramente qué es un coach. Lamentablemente, en la industria actual se malentiende la profesión del coaching y se malentiende en qué consiste la relación del coaching. Para esto vamos a basarnos en la definición que propone la International Coaching Federation como coach, entendiendo el coaching como una relación en la cual a través de un proceso creativo se inspira a un cliente para maximizar su potencial personal y profesional. Y esto es lo que vamos a hacer. Vamos a maximizar el potencial del líder a nivel profesional y también a nivel personal.
Para esto el coach debe contar con estas habilidades que hemos hablado antes, porque al final el coach es un líder transformacional. Tiene que ser capaz de escuchar, de preguntar, de autorregularse, tener esa consistencia con el mensaje, ser empático, comunicar adecuadamente, ser curioso, ser apasionado por esta persona, por este líder, autoconocerse, ser capaz de incluir y entender qué está sucediendo a la otra persona, identificar oportunidades y ayudar al líder a identificar oportunidades y opciones, y co-crear con el líder habilidades nuevas en sí mismo y en el sistema al que pertenece. Para esto es fundamental que el coach sea capaz de profundizar, acompañar y estar presente con el cliente, para que a partir de esta relación desarrolle el potencial de influencia de este líder. El coaching es una profesión y requiere habilidades muy complejas de adquirir y muy potentes a la hora de desarrollar potencial en los seres humanos. Entonces, para resumir, les invito a que cuando comiencen sus transformaciones o sus iniciativas ágiles, no se centren en entender qué hay que hacer. Céntrense en profundizar en la consciencia de para qué lo quieren hacer y tomen responsabilidad incondicional sobre este movimiento, planteen los resultados que se esperan y vean qué les hace apasionarse por este movimiento. Les espero en el próximo audio, donde hablaré sobre la conversación del contexto, cómo construir contexto compartido para convertir mi propósito en nuestro propósito. Hasta pronto.